vector. Bueno, entonces, fíjense bien, ahí les voy a dar dos formas que vamos a utilizar para encontrar componentes. En el plano, yo voy a utilizar esto. Siempre que θ x sea ángulo director. Y para la componente en Y, voy a utilizar el seno. Esto nomás lo voy a recordar cuando lleguemos a 3 dimensiones. Coseno F, coseno de θ y. Bueno, estos son los ángulos directores y los cosenos, pues son los cosenos directores. Bueno, de aquí, déjenme, de aquí podemos despejar, si yo quiero conocer las componentes, hago esto. Pero si yo conozco las componentes, o sea, conozco la forma de este vector cartesiano, su expresión, bueno, pues entonces a lo mejor me interesa saber el ángulo y yo puedo despejar de aquí en forma muy simple el coseno del ángulo, si es que conozco esto y esto. Entonces, puede ser que utilice el despeje, depende qué es lo que quiera. Y de aquí, voy a ponerlo así, el seno de θ x, pues es igual a Fy sobre F. En el plano así lo voy a despejar de ahí. Bueno. Si yo ya tengo un vector cartesiano, por ejemplo, que tenga 20i menos 50j en newtons, que sea una fuerza, yo conozco sus dos componentes escalares, 20 y 50, 20 y menos 50. Las componentes vectoriales serían 20i menos 50j, hay que poner la i y la j si quiero las componentes vectoriales. Bueno, ¿qué sucede si a mí me dan el vector así? Si a mí me dan la magnitud y alguno de estos ángulos, yo puedo calcular las componentes con las fórmulas de arriba. Pero si me dan el vector y quiero saber su magnitud y sus ángulos, pues lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo encontraría la magnitud? Magnitud del vector. Pues con teorema de Pitágoras. Esta longitud al cuadrado es la suma de los cuadrados de estas longitudes. Acuérdense que la magnitud de este vector es sin flecha. Entonces, con el teorema de Pitágoras, pues que ya lo conocen bien, f pues va a ser la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Esto ya lo conocen. Entonces, si a mí me dan este vector así, 20i menos 50j, ¿qué magnitud tiene? Pues es 20 al cuadrado más menos 50 al cuadrado y luego la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y ya. ¿Y qué ángulo va a formar? Aquí lo que se utiliza es la tangente. Voy a poner así, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me queda de esta forma. Y entonces, si yo conozco el vector cartesiano, pues puedo determinar su magnitud y su ángulo. De aquí despejo a θx, ¿no? Con la función inversa. Y la magnitud, pues con la raíz cuadrada. Puedo ir de un lado a otro. De la forma que me dan un vector con su magnitud y su ángulo, encontrar la forma cartesiana, o de la forma cartesiana, encontrar la magnitud y el ángulo, ¿no? Puedo ir de un sentido en otro. Finalmente, ¿cómo se hace cuando saco una fuerza resultante? Generalmente es lo siguiente: a mí me dan vectores, no me los dan en forma cartesiana, yo los llevo a la forma cartesiana para sumarlos fácilmente, y una vez que los sumé, encuentro un vector resultante en forma cartesiana,
Ya que tengo el vector resultante en forma cartesiana, ya tengo un vector, pues puedo conocer la magnitud y la dirección, que es un poquito diferente a lo que vimos con la ley del paralelogramo. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Bueno, esto ya lo tenían, si acaso lo nuevo es esto, ¿no? Y esto que escribí aquí. Si quieren copiarlo, me espero. Entonces, ya tenemos ángulos directores, ángulos que no son directores, y quiero, ahorita lo recalco con un ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen cuando le pueda borrar. Entonces, estas fórmulas las utilizo cuando me den el vector en forma cartesiana y quiera conocer la magnitud y el ángulo. O sea, cuando me lo den en términos de sus componentes, utilizo esto. Cuando me lo den al contrario, el ángulo y la magnitud, utilizo esto. Voy a utilizar en el plano estas dos para conocer las componentes y llevarlo a su forma cartesiana, ¿no? A ver, ¿ya terminaron? Creo que ya, esta figurita ya la tenían. Esto de aquí también es vector cartesiano. Nomás agregar qué nombre tiene esto. Y pues esto es un despeje muy simple. Pero pues aquí si lo quieren anotar. Y las fórmulas nuevas que no vimos la clase anterior. Profe dijo que esas las íbamos a usar, ¿cuándo? Estas, Ajá, esas dos. cuando te den el vector cartesiano, que yo te diga, a ver, Okay. El vector es cuando, como lo acabo de poner, una F que den 300I en newtons más 400J. A ti lo que te están dando es la componente en X, es esto. La componente escalar en Y es esto, 400. ¿Pero qué magnitud tiene la resultante? Pues no vamos a aplicar la ley del paralelogramo, ¿no? Vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces tenemos que, ¿quieres saber qué magnitud tiene para dibujar este vector? Para dibujarlo así. Pues aquí sería la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Qué te va a dar? Lo puse a propósito así. Te va a dar una magnitud de 500. ¿A qué ángulo? Pues con la tangente 400 entre 300 son 4 tercios. Da como 50 y tantos grados, 50 y pocos grados. Voy a ponerle 53. Entonces ya dibujaste el vector. Esto mide 500 y este ángulo es de 53. Lo sacaste de aquí.
Entonces, el vector cartesiano fuiste al cálculo de la magnitud y el ángulo director de 53 grados. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, ahorita vemos ejemplos. ¿Ya le puedo borrar? Si alguien está copiando, me dice, ¿eh? ¿Ya le puedo borrar? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a borrar. No voy a ocupar nada de aquí, creo que no. Bueno, ya tenemos ahí, antes de hacer ejercicios, se me olvidó mencionarles la ley del triángulo, que cuando yo sumo vectores con la ley del paralelogramo tengo que trazar un paralelogramo completo y luego la diagonal. Se simplifica la figura si trazo un triángulo, o sea, pero pues eso se ve, ¿no? Ahí. Si yo tengo esto, aquí, y tengo este vector, aquí. ¿Qué es la ley del paralelogramo? Esto ya lo tiene, ¿no? Nada más se me olvidó que me pasó comentarle. La ley del paralelogramo me dice esto. A un origen común, paralelas, diagonal es la resultante, ¿no? Esto ya lo vimos. Vamos a ponerle F1, F2, F2, F1, F2. Acá. Y esta es la resultante, suma, le llamé FR. Pero para simplificar la figura nada más se puede tomar un triángulo, que es esto, uno de estos triángulos. Tomo este vector y a continuación le pongo, ya no con el origen común, sino a continuación le pongo esto. ¿Cuál es la resultante de estos dos? El vector con origen en el vector, en este caso le voy a llamar F1, y extremo en el extremo de F2. Y me ahorro la otra parte del dibujo. Es lo que se conoce como la ley del triángulo, porque pues no se considera todo el paralelogramo. Y este se conoce, pero es muy simple, ¿no? Verlo ahí. Esta es la ley del triángulo, que es dibujar de manera más sencilla, ¿no? Y la ventaja de esto es que también puedo sumar más vectores. Bueno, gráficamente se puede hacer. Voy a tomar un vector así y luego le voy a sumar este otro y le voy a sumar este otro. No con paralelogramos. Aquí me simplifico la figura, ¿no? Nada más es simplificar la figura. Entonces, si yo le llamo a este F1, a este F2, y poniéndolos de esta forma, o F3, la resultante sería esto. Esta sería FR, pues donde FR es la suma de los tres. Ahí está, es simplificar la figura. ¿Cómo? Ya no poniéndonos en un origen común, que para ciertos casos sí es necesario, pero si no, si quiero sumar, pues voy poniendo uno a continuación del otro ya. Si este vector llegara de aquí a acá, que dibuje un F3 de aquí a acá, llego al mismo punto, entonces la resultante sería 0, ¿no? Si yo dibujo vectores así, sería la resultante 0. Si le pongo este, más pues llego al mismo punto, pues no hay vector. La resultante es 0. Y hay un caso particular con esto,
en el cual voy a borrar la parte de arriba porque eso ya lo conocen, esto ya lo saben, la ley del paralelogramo, que es lo siguiente. A veces le llaman la ley del polígono, porque se forma un polígono aquí. ¿Qué sucede si yo tengo dos vectores así, colineales? Este es F1 y este es F2. Si aplico la ley del triángulo, que aquí nos va a formar un triángulo, tengo el vector F1 y a continuación le pongo el vector F2, como lo hice acá. Este es F2, más pequeñito. Este es F1. En este caso particular es el único. ¿Qué longitud va a tener el vector FR? Este es el vector FR. Vector FR. Ahí está el vector. Bueno, le voy a quitar esto. Vector FR. En este caso particular, la magnitud de FR, ya no le pongo flecha, es igual a la suma de las magnitudes de F1 a F2. Esta longitud es la suma de estas dos longitudes que representan las magnitudes de F1 y F2 respectivamente. Pero es el único caso. Si los vectores no están en esta situación, ya no. Puede ser que uno vaya hacia la derecha y otro hacia la izquierda, se restan, ¿no? O sea, si yo tengo un vector así, aquí, y luego le sumo un vector que vaya hacia la izquierda, de aquí me regreso, y entonces la longitud pues va a ser esto, va a ser la resta de las magnitudes. Pero es el único caso. En general, esto no es cierto, es un caso particular, en que los vectores sean colineales, tengan una misma línea de acción. Puede ser inclinada, vertical, pero que estén sobre una misma línea de acción. Entonces, este es un caso particular. Aquí se cumple. En general, esto no es cierto. Esto es diferente. El único caso en que es cierto es este. ¿Sí está claro? No, voy a la San Pablo, no me tardo. A ver, ¿preguntas? No, profe. ¿No? ¿No, López? Bien, profe. Ok. No, profe. Eso se me había olvidado comentarlo cuando vimos la ley del paralelogramo, me acordé, porque lo voy a utilizar ahorita en la suma de vectores cartesianos. Entonces, ojo, esto es cierto en este caso. Ya si no son colineales, ya con que formen un ángulo, ya no se cumple, No. Aquí sí. Aquí sí, esta longitud pues, es la suma de estas dos longitudes. La longitud la flecha es la magnitud del vector.
Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Entonces, lo que les voy a dar ahorita es lo más importante para sumar vectores y para equilibrio, expresar las componentes de un vector. O sea, ya les mencioné que ¿cómo se suman vectores? Bueno, me dan los vectores, los llevo a su forma cartesiana. Generalmente así es, porque en forma cartesiana no me los dan. Entonces, en un problema me dan los vectores, los llevo a su forma cartesiana. En su forma cartesiana ya lo sumo y encuentro un vector resultante en forma cartesiana y ya si quiero la magnitud y la dirección, pues aquí con las fórmulas que escribí de este lado. Entonces, la clave de esto está en que expresen bien las componentes de un vector. Si es que no, algunos ya lo saben, ¿no? Pero que expresen bien las componentes de un vector, porque es lo que van a sumar. Ya las sumas, pues la calculadora se encarga de hacer las operaciones, ¿no? No las vamos a hacer manualmente, pues, sino con una calculadora. Pero lo fuerte de esto, la clave está en expresar bien las componentes de un vector. Bueno. Cuando uno utiliza ángulos de dirección, se emplean las fórmulas fx coseno de teta x y fy f coseno de teta x. No voy a utilizar dos ángulos. Bueno, hay una convención de signos, nada más lo voy a hacer gráficamente. Cuando quiero indicar un ángulo de dirección, que es un ángulo director coordenado, nada más que algunos le llaman ángulo de dirección para hacer más corto el nombre, ¿no? Pero cuando tengo un ángulo de dirección, hay dos maneras de medirlo. Miren, voy a dibujar este vector en el segundo cuadrante. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, dos formas de medir esto, y esto también se utiliza en trigonometría, es la siguiente. Si mido a partir del eje, siempre la medición va a ser a partir del eje X positivo, no de acá, de aquí. De aquí voy a partir y puedo medirlo en sentido antihorario o el ángulo en sentido del horario. Cuando yo hago la medición en sentido antihorario a partir del eje X positivo, el valor de teta X va a ser positivo. Aquí sería, no sé, 120 grados o 100 grados, no sé. Eso sería teta X positivo. Pero si la medición la hago en sentido del horario, entonces lo que mida este ángulo, fíjense cómo estoy poniendo la medición, va a ser un valor, pero negativo. Son las formas en que se mide, y con los dos ángulos de dirección se obtienen perfectamente las componentes, utilizando el valor positivo, digo negativo, medido así, o el valor positivo medido en sentido antihorario. ¿Se entiende? Para el otro ángulo, que lo voy a utilizar poco, yo voy a trabajar nada más con teta X. ¿Para qué trabajo con dos ángulos? Para el otro ángulo, teta Y, voy a tener lo siguiente. Se invierten aquí los signos. Si tengo el vector, voy a poner el mismo vector. Y quiero medir el ángulo teta y de forma positiva. Ahora no le doy en sentido antihorario como el caso de teta X, le doy en el sentido del horario. A partir de aquí hasta acá, esto sería un teta y medido positivamente. Y el ángulo medido en sentido antihorario es el negativo. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Teta y, menos. Entonces, así es menos, así es más. Esas son las convenciones.
que voy a utilizar poco esto. Yo nada más utilizo un ángulo para que dos, pero así se debe tomar. Entonces, cuando tengo ángulos directores, voy a trabajarlo así. Cuando tengo el ángulo director θ x, ¿cómo voy a encontrar sus componentes? Pues con las dos fórmulas que les acabo de dar. Al principio que les escribí. Si doy ángulo θ x, yo voy a encontrar las componentes así. Donde θ x es ángulo de dirección o director coordenado, como quieran. A escribir menos porque aquí no cabe, de dirección. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Voy a dibujar un vector indicando su magnitud y un ángulo por ahí. Bueno. Donde lo voy a escribir a propósito que le piensen cuál es el ángulo θ x. Vamos a ponerlo aquí. Para simplificar los cálculos, vamos a ponerle aquí 100 newtons. Y aquí un ángulo de 30 grados. Este no es un vector cartesiano. Está bien definido, pero no es un vector cartesiano. Entonces, ¿por qué? Pues porque no me dan las componentes, me dan la magnitud y un ángulo. A ver. ¿Cuánto vale? Voy a irme por pasos. ¿Cuánto vale el ángulo de dirección medido positivamente, el ángulo θ x medido positivamente? Exactamente. Son 180 más 60. No, son 230, ¿no? Son 240. 240. 180 de aquí para acá más 60. 180 y 60, ¿no? Aquí hay 60. 180 y 60, 8 y 6, 14. 240. A ver si están de acuerdo conmigo. Sí, ¿verdad? Me quedé así pensando. Sí, bueno, ok. Me dicen el valor de θ x, pero medido negativamente. Eso, ahora sí. Entonces, pero le tengo que poner el signo menos, ¿no? De acuerdo, me dijiste el valor, pero sería menos 120. Y nada más por curiosidad vamos a medir. Yo generalmente no lo utilizo, pero si ustedes lo quieren utilizar, no le encuentro mucho sentido utilizar. Vamos a ver cómo se medirían θ y positivo. 150. Θ y positivo es en el sentido del horario. ¿Cuánto es? Aquí está. 90 más 90, 180 más 30, creo que es 210, ¿no? Sí, profe. Vean aquí la figura. Y θ y negativo es en sentido del horario. 90 más 60, 150. Por la medición le pongo menos 150. Ahí están identificados los dos ángulos directores, tanto medidos positiva como negativamente. Preguntas. Ahora vamos a calcular las componentes. Las componentes. Fíjense bien, quiero que les quede bien claro.
cuando yo utilizo ángulos de dirección o ángulos directores coordenados, estas son las fórmulas y aquí siempre se sobreentiende que es un signo más. Ya el signo de la componente me lo va a dar el coseno y el seno del ángulo que esté, el coseno y el seno del ángulo teta x, pero yo no le pongo signo menos aquí, en el caso de que sean ángulos directores. A ver, si yo escribo fx, hago hincapié en esto porque es donde se me equivocan al sacar las componentes, y si se equivocan al expresar las componentes, pues ya todo va a estar mal, ¿no? Ya no. Ok. Fx, utilizando el valor positivo, sería 100 coseno, aquí está, 100 coseno de 240. 240. Y si utilizo el negativo, fx sería 100 coseno de 100 menos 120. Entonces, estoy utilizando los dos ángulos, el positivo, lo medí así, el negativo. ¿Dónde está mi calculadora? Acá está. Entonces es 100 coseno de 240 menos 50. ¿Cuánto vale 100 coseno de menos 120 menos 50? Chéquenlo. Sí, profe, sí, Dios. Sí, profe. Entonces, ustedes pueden tomar el ángulo teta x como quieran, medido positivamente o negativamente. Como quieran, el resultado no les va a cambiar. Y fíjense en lo siguiente, aquí no le puse signo menos. Ya cuando calculo los cosenos, ya me arroja el signo menos. Entonces aquí no me tengo que andar fijando qué signo tiene la componente. Ya como este es ángulo director, ya el coseno me arroja el signo que le corresponda, ¿no? ¿Están de acuerdo? A ver. Ahora, para FY es con el seno, ¿no? Con el seno. Pues tendría así. FY es 100 seno de 240. Con el ángulo teta x positivo. FY también con el ángulo medido negativamente es seno de menos 120. Creo que va a dar 86.6 negativo, ¿no? A Sí, ver, profe. Menos Sí, profe, da eso. 86.60. exacto. Menos, con el decimal, 86.6 newton. Y aquí también menos 86.6 newton. Ahí amontonadito, ahí se va. Esto es si utilizo el ángulo director teta x como yo lo quiera medir. También es válido, y aquí lo voy a hacer un poco amontonado, que utilice el coseno de teta y. Fíjense, ¿cómo sería f coseno de teta y? Hijo, ya no me alcanzó el espacio, ¿dónde lo escribo? A ver aquí, fy, no se vayan a confundir al copiar. Fy, voy a utilizar no el seno de teta x, el coseno de teta y, para que vean que da lo mismo. En los ejercicios nada más voy a utilizar un ángulo, para que teta x y teta y. Entonces, va a ser 100 por el coseno, pero de teta y. El que quieran, 210 o coseno de menos 150. Voy a poner aquí 210. Y el otro es FY, 100 coseno del negativo
como vale 150. ¿Cuánto da lo de arriba? Lo mismo, menos 86.60. Mire, aquí amontonadito. Menos. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá. Claro, yo nada más voy a utilizar teta X. ¿Para qué utilizo teta Y? No, en este caso no tiene mucho sentido. En 3 dimensiones sí voy a utilizar puros cosenos, pero aquí no. Entonces, ya como lo vamos a hacer, si utilizamos ángulo director coordenado, nada más voy a utilizar teta X. El ángulo lo puedo utilizar positiva o negativamente, como lo quiera medir. Y ya, si ya tengo el ángulo director medido como yo quiera, utilizo el coseno del ángulo para fx, f coseno del ángulo, teta x, fy seno del ángulo. Ya, con estas dos ya utilicé uno de estos dos ángulos y ya, coseno para x, seno para y, pero debe ser ángulo director. Teta x debe ser ángulo director, debe ser de cualquiera de estas dos formas. ¿Preguntas? Lo importante es esto. Y ahorita vamos a dar otra forma. Entonces, un poco amontonado. Ustedes, después de esto, pueden escribir esto de acá, ¿no? No me alcanza el pizarrón. Entonces, ya debemos poder expresar un vector en forma cartesiana, o sea, encontrar sus componentes con los ángulos de dirección. Bueno, con el ángulo de dirección lo voy a hacer con teta x nada más, ya, como yo lo quiera medir. Ustedes lo toman como quieran. Les comento antes de que se me olvide que lo más seguro es que el lunes ya sea presencial. Hoy va a haber una junta en esa junta se va a decir qué salones se van a asignar, porque los están ampliando para la cuestión de la sana distancia. Pues no van a ser como estaban anteriormente. Entonces lo están ampliando, pero todavía no sabemos hasta hoy, yo creo. Entonces lo que voy a hacer es enviarles un correo indicándoles el salón, si es que me lo dan, y si no nos asignan salón, bueno, también les enviaré el correo de que nos vemos aquí, pero lo más seguro es que ya sea presencial los lunes, ¿no? Como está marcado, pero todavía no se sabe el salón. Ustedes no tienen ninguna noticia del salón, ¿verdad? No, profe. No, profesor, todavía no. No les ha llegado, no. Les digo que hoy va a haber una junta para que se designen los salones. Entonces, pues no sé si estén trabajando marchas forzadas para adecuarlos, hacerlos más grandes. Nada más quitan los módulos, ¿no? Son módulos que se van quitando ya, no es tan complicado, que todo está a base de módulos ahí, las divisiones. A ver, ustedes me dicen cuando ya hayan terminado de copiar. Ya, profe. Ya, profe.
¿Ya? ¿Alguien está copiando? No. Bueno, antes de que cambiemos. Yo todavía, profe. ¿Todavía? ¿Azul? Sí. ¿Estás copiando? Sí, profe. Ok. Ya, profe, gracias. Ándale. Voy a dejar la figura y voy a borrar esto de aquí. ¿Cómo le hacemos? Déjenme ver. Bueno, a ver. Acá, a la izquierda. Aquí. Fíjense bien. Yo puedo utilizar este ángulo, 30 grados. No es ángulo director, ni es teta X, ni es teta Y, porque aquí están los valores de teta X y teta Y. 4 no es ninguno de esos valores 30 grados, ¿no? Entonces, pero también en ciertos casos nos va a convenir utilizar un ángulo que no sea de dirección, que no sea ángulo director coordenado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros indicar el signo y fijarnos si es seno o coseno. Entonces, si consideramos, lo voy a anotar todo para que les quede bien. Si consideramos alfa, ya no le voy a llamar teta X ni teta Y, no es el ángulo de dirección, igual a 30 grados es este, y aquí entre paréntesis, no es ángulo, ese no es ángulo, pues se parecía a T, no es ángulo de dirección o director coordenado, como quieran, no es ángulo de dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Primero, para ver el signo, yo quiero calcular Fx y Fy. Cuando no es ángulo de dirección, por ejemplo yo tengo que darle el signo a las componentes. ¿Cómo lo hago? Ojo con esto. Si este vector sale, sus componentes salen por la ley del paralelogramo, así de simple, ¿no? Aquí un paralelogramo que sería un rectángulo, la resultante de estos dos es esta diagonal. Entonces, ya una vez que me fijé cómo están los sentidos de la componente en X y la componente en Y, le doy el signo. Entonces, tengo que ponerle ya con rojo. Tengo que ponerle el signo. ¿Por qué? Porque así apunto. Y luego el valor de la fuerza, o sea, su magnitud, el valor de su magnitud, 100. Y entonces, ya que me fijé en el signo, ya tomé el valor, también me tengo que tomar en cuenta si es seno o coseno. Aquí no es esto, no automáticamente seno y coseno, no. Si yo me fijo, esta longitud es esta de aquí, es la misma porque eso es un rectángulo. Y esta longitud es el cateto opuesto de 30 grados. Entonces no puede ser coseno, no puede ser esto.
debe ser seno de 30 grados. Entonces tuve que hacer dos cosas, darle el signo y fijarme si es seno o coseno. Aquí sí le tengo que poner el signo, acá no, es automático. Entonces, y esto va a dar menos 50 newtons, que ya lo sabía, con el ángulo director ya lo había encontrado. Vamos con FY. ¿Qué signo le daría a la componente en Y? Pues viene hacia abajo, en dirección negativo de Y, pues le tengo que poner el signo menos. Tomo el valor 100 y me fijo que esto es el cateto adyacente de este ángulo, 30 grados. Coseno, porque es cateto adyacente de 30 grados, de 30. Lo mismo. A ver, ¿se entendió? Entonces Sí, profe. nos vamos a la siguiente liga, ¿no? Sí. Por A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Entonces, lo pueden trabajar, bueno, calcular las componentes con ángulos de dirección y ustedes no se preocupan ni del signo ni en ver si es coseno o es seno, porque puede ser, no se preocupan de nada. Ya teniendo el ángulo director, coseno para teta X, me estoy refiriendo, coseno para FX, coseno teta X, y seno de teta X para FY, ya con ángulo director, positivo o negativo, como lo hayan medido. Si no es ángulo director, yo tengo que fijarme en esos detalles, ¿no? Darle el signo, ahí sí le tengo que poner un signo antes, más o menos, y luego fijarme si es seno o coseno. Aquí, como ven, no es coseno para X, es seno de 30, porque no estoy utilizando ángulo director. Que les quede bien claro eso. A ver. ¿Sí? ¿Sí está claro? A ver, díganme, Daniela. Entonces los ángulos directores, pues los A ver, simplemente ¿qué pasó? simplemente se obtienen los ángulos directores, pues como los obtuvimos, ¿no? En sentido horario y A ver, no te alcanzo a escuchar bien. Lo oigo muy gangosa la voz. que los ángulos de dirección simplemente se localizan como lo hicimos con el sentido horario y antihorario, ¿no? Sí, o sea, tú puedes medir como quieras el ángulo. Ahorita si quieren vemos otro ejemplo. Tú puedes medir, yo te pregunto, a ver, ahorita te pregunto, a ver, mide el ángulo positivamente, ya me dice el valor, negativamente, ya, teta X, porque con ese voy a trabajar. ¿No quieres utilizar ángulo director? Bueno, entonces vas a utilizar un ángulo que no sea director. Vean, eso sí, este no es ángulo director porque no está medido con respecto a las partes positivas de los ejes X y Y. Si yo quiero teta X, si a mí me dijesen, mira, le voy a borrar y ahorita le compongo otra vez, ¿no? Te doy este ángulo. A ver, López, este ya sería ángulo de dirección porque está a partir del eje X positivo. Y ya te lo deben dar como 90, aquí te lo deben dar como 130. No, no, 90 y 30 como 120. Te lo indican así, pero
pero tú por el sentido de medición, aquí está el sentido de medición, a la hora de utilizarlo utilizas menos 120, ¿no? Por esto, por cómo lo están midiendo. A ver, López. Ok, sí, ¿Sí está bien? sí. ¿Qué iba a ser? Ah, ya. Entonces, ya quedó claro, de todos modos, cuando hagamos suma de vectores, pues voy a estar repitiendo esto, pero ya deben de ubicarse, ¿no? Como lo esté haciendo con ángulo director o sin ángulo director, deben de entenderlo. Entonces, ojo, aquí siempre va signo más porque son ángulos directores. Aquí yo lo tengo que poner porque estos no son ángulos directores. Quiero que les quede bien claro eso. ¿Me dicen cuando le pueda borrar? Entonces, ojo con las componentes, porque si eso está mal, ya no les resultó el problema. Lo que estén planteando, ecuación de equilibrio, estén sumando vectores, si no expresan bien las componentes, ya todo estuvo mal, ¿no? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Ok, ya. ¿Ya, Azul? Ya, profesor. Entonces, este es un caso. Voy a poner otro. Esto, hago hincapié en esto porque pues es lo fuerte, ¿no? Ya el álgebra, pues la calculadora que lo haga, nomás tener cuidado y ya la calculadora lo hace, lo demás. Bueno, voy a poner otro ejemplo de calcular, expresar un vector en forma cartesiana. Otra forma. ¿Qué voy a poner aquí para diferenciar las dos? Su magnitud 200. A ver, ahorita les doy tiempo para que lo copien. Hay ocasiones en que las fuerzas no están dadas con ángulos. Sí está dada su magnitud, aquí 260, 300 newtons, pero la dirección está dada por medio de un triángulo.
Hay algunos que se ponen a calcular el ángulo para utilizar seno, coseno, ya sea con ángulo, dirección o no. No es necesario. No es necesario con estos datos, sin necesidad de conocer el ángulo, yo puedo expresar las componentes de cada uno de esos dos vectores, las componentes en X y en Y. Lo voy a hacer y ya les explico cómo se hace ya mecánicamente, ¿no? Ya no se pone uno a despejar y ya lo hace directo, mire. Está muy pequeñita la figura, pero pues ni modo. Le voy a llamar aquí, a ver si está claro. Híjole, aquí a este ángulo, no, déjenme ponerlo un poco más grande. Las longitudes de este triángulo son 13, 12 y 5. Lo pongo a propósito así para que sea exacto, ¿no? Pueden ser diferentes los valores, pero aquí, para que este dé exacto 13, pues este debe ser 12 y este 5. Y este ángulo de aquí lo voy a sacar, le voy a llamar alfa. Y luego, si quieren a este ángulo, o al de abajo, al que quieran, a este le voy a llamar beta. Este ángulo de aquí, que es igual a este, ¿no? Este también es beta. Y aquí, pues este es alfa también, este es alfa, es igual a este, y este también es beta. A ver si no se me amontona mucho la figura ahí. Quiero calcular las componentes de F1 y F2, componentes cartesianas o rectangulares, como quieran. Bueno, fíjense bien. Fx va a ser igual. Fíjense. Este sería ángulo director de aquí a acá. No lo conozco, pero alfa es ángulo director. Lo puedo calcular su valor, pero alfa, ¿creen que sea ángulo director aquí? ¿Cómo está medido de la parte negativa al vector? No es ángulo director. El ángulo director es de aquí para acá o toda la vuelta así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces no es ángulo director. Y les acabo de decir que si no es ángulo director, yo le tengo que poner el signo y ver si es seno o coseno. ¿Están de acuerdo? Entonces, viendo, como usted dijo, ¿no? Viendo de dónde empieza hasta dónde acaba, nos damos cuenta si es director o no, ¿verdad? Exactamente. Okay. Exactamente. Si te dan ángulo medido a partir de aquí, bueno, me faltó ponerle que este es X, ¿no? Entonces, si te dan ángulo medido a partir de aquí así o así, y para este ángulo de aquí para acá, pues sí sería ángulo director, o darle la vuelta así, pero a partir de aquí, del eje X positivo. Okay. ¿Sí, Cristian? Sí, tiene que empezar desde ahí, ¿no? Para tomarlos en cuenta como directores. Sí, hay que partir del eje X positivo. Bueno, okay, gracias. Aquí ni siquiera conozco ángulos. Tendría que calcular alfa y beta con una tangente, un coseno, un seno. Tendría que calcular el valor de alfa. Bueno, entonces voy a calcular directamente así. Fíjense. Es Fx. Como voy a utilizar alfa, que no es ángulo director, yo le tengo que poner el signo. Si esta fuerza sale, la componente en X sale. ¿Qué signo le darían? ¿Negativo? Negativo. Ya está. Yo le puse ya el signo. Porque no estoy con ángulo director. Ni siquiera estoy encontrando un valor de un ángulo, ¿no? Mucho menos ángulo director, 260. Y aquí fíjense bien. Esta componente es el cateto adyacente de alfa. Aquí se ve, con todo el triángulo. Ya no lo dibujo porque se amontona. Para el cateto adyacente, ¿qué utilizamos? Coseno. ¿Sí? Pero del triángulo, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Acá me fijé que es coseno para la componente en X, pero ahora me voy al triángulo y me fijo cuál es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa.
Creo que es menos 100. A ver. ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Sí, profe, sí está bien. Ojo. No le vayan a poner coseno de 5/13. Menciono siempre los errores que yo me encuentro. Porque ya me están diciendo que el ángulo vale 5/13, ¿no? Pues no es cierto. ¿Quién sabe? 5/13, muy pequeño. No, no, no. El coseno de alfa se obtiene de aquí. Ya este es el coseno, no es alfa. Esto es el coseno. ¿Cómo quedaría FY? ¿Qué signo le van a dar a FY? Este es F1, ¿eh? Estoy utilizando dos. F1X. F1Y. Este es F1. ¿Qué signo le dan a la componente Y? Positivo. Positivo, azul, positivo. No se escribe, ¿verdad? Pero si quieres escribirlo, no está mal. 100. No, 260. Ya estoy viendo el 100 de arriba. 260. Ahí está. Ya el signo, 260. Y ahora tengo que ver que la componente Y es esto, es el cateto opuesto de este ángulo alfa, es el cateto opuesto. Entonces, por el seno de alfa. Y esto es igual a 260. ¿Quién es el seno de alfa si lo expreso en términos del triángulo de arriba? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Creo que da 240. Sí, profe, sí da eso. A ver, ¿sí, azul? Sí, profe. Ok. A ver, ahorita le copian. Esto ya se puede hacer mecánicamente. Ni me enteré cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues es cuestión de calcularlo, pero ni me enteré cuánto vale el ángulo y ya expresé las componentes. Fíjense, ¿cuál es la mecánica que se sigue? Bueno, primero le doy el signo, menos aquí, 260, el valor de la fuerza. El signo ya saben, si la fuerza sale, sus componentes salen, si la fuerza entrase al punto, las componentes entran y eso me da el signo. Ya le di el signo, el valor. Quiero la componente en X, me fijo aquí. ¿Cuál es el cateto paralelo al eje X? ¿12 o 5? Pues es 5, sobre la hipotenusa. No vayan a poner ahí coseno de 5/13, es 5 sobre 13. Componente en Y, signo, sale la componente en Y, positivo. 260. ¿Cuál es el cateto paralelo a esta componente? Pues es 12. 12 sobre la hipotenusa siempre. Y ya, ni me entero cuánto vale el ángulo. Ni me entero. Y no pierdo tiempo en calcular el ángulo. Hay quien se pone a calcular el ángulo. Pues también está bien, pero para mí que está trabajando de más, ¿no? Pero así se hace mecánicamente. A ver, vamos a terminar antes de que nos gane el tiempo. Y ahorita le copian. A ver. Voy a calcular F2 en X. Es esta. A ver, ayúdenme. Signo de la componente en X. Positivo. Positivo. No se Positivo. escribe. Valor 300, o sea, magnitud de la fuerza. Quiero la componente en X. ¿Cuál de los dos catetos es paralelo a X? ¿3 o 4? 4. 4. Ya. La componente en Y de F2. Signo. Negativo. Negativo. ¿Cómo azul? Negativo. Negativo.
cateto paralelo a Y. Ya. Se acabó. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo comprobaría que están bien las componentes por último? Pues sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Este al cuadrado lo voy a hacer ahí pero seguro que nos da. Es 100 al cuadrado, menos 100 al cuadrado, positivo, da positivo, más 240 cuadrado, la raíz cuadrada de esa suma, 260. Ahora compruebo este. Raíz cuadrada de 240 al cuadrado más, y luego entre paréntesis, menos 180 al cuadrado. 180 cuadrado, la raíz cuadrada. 300. ¿Ya? Estoy comprobando nada más que estén bien las componentes. Con las fórmulas que les di aquí al final del inicio de la clase, aquí, si conozco las componentes, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Ah, pues es la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados. Entonces, para comprobar cómo es, profe, disculpe. A ver, Cristian, mira, si ya tienes las componentes, sacas la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, vas a hacer esto. F2 es la raíz de 240 al cuadrado más menos 180 cuadrado. Ahí está. Eso te debe dar 300. Y lo mismo se saca. Sí. A ver. Profe, yo tengo una duda. Del. ¿Por qué en la F1 de X hay un igual a 100, menos 100 newtons? ¿Ese de dónde nos salió? ¿Este? Sí. Fíjate, agrábense eso. Por eso mucho hincapié en esto. Aquí tengo F1. Bueno, más levantada. Así. Aquí están mis ejes. A ver, esta fuerza, por la ley del paralelogramo, es la resultante de estas dos. Ahí está. Trazo mi paralelogramo, que en este caso es un rectángulo. La suma de esta con esto es la diagonal. Eso ya lo vimos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, con esa consideración, tú te debes de fijar qué sentido tiene esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Qué sentido tiene esta? La vertical, la componente en Y. Positivo. Que no lo escribo yo, ¿no? No se acostumbra a escribir. ¿Ya? Pero el 100, ¿de dónde sale, profe? O sea, el 100, el número 100 newtons. Ah, pues hace esta operación. Ah, es el resultado. Ah, ok. Ah, 60. perdón. A ver, hazla con la calculadora. Sí, no, es que no la había hecho. Es que no me alcanza el espacio para poner el renglón corrido, ¿no? Sí, no, perdón, profe. Me confundí un poco. Gracias. Ok. Preguntas hasta aquí. Esto es básico. Porque luego se equivocan. Donde se equivocan es en expresar las componentes. Entonces ya vimos formas con ángulo director, sin ángulo director, que fue lo anterior, con el triángulo que ni siquiera utilizo ángulos, no sé cuánto valgan los ángulos, a menos que me pidan cuánto vale el ángulo, bueno, pero si me interesa expresar las componentes, pues yo lo hago así. La otra forma es calcular el ángulo y ver coseno y seno, pues trabaja más. A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien, Azul. Ok. Entonces, yo les voy a enviar un correo porque ya no alcanzamos a hacer más ejercicios.
y quería ver resultante, pero me voy a tardar un poquito, ¿no? No alcanzo los 5. No alcanzo a ver ¿cuál es el valor de la tangente de Y de arriba? ¿Es 3? Sí, ¿verdad? El valor de la tangente Sí, para sacar el ángulo. Ajá, del de arriba. Eso lo vamos a ver la próxima clase porque tengo que explicarlo. Vean, teta, vamos a llamarle, voy a hacerlo así. Fíjense, si yo quiero calcular teta X, saco la tangente, teta X, no un ángulo que no sea director, este es ángulo director. ¿Cuánto daría esto? FY, 240 entre menos 100, pues da 2.4, negativo. Entonces yo pongo aquí en la calculadora tangente a la menos 1 de menos 2.4, a ver si no lo escribimos, menos 67.38. Si calculo para la tangente, F1Y entre, bueno, aquí le pongo 1, porque estoy hablando de la 1. Pero ojo con eso, ya para concluir, esta es una raíz. Cuando ustedes van a la calculadora y sacan la tangente a la menos 1, el coseno a la menos 1, el seno a la menos 1, nada más les da una raíz. Ninguna calculadora he visto que dé las dos raíces. La otra raíz es 180 más el valor que obtuve aquí, que es menos 67.38. Y esto de abajo me da más 180 a ver, entonces me da 180 menos 67.38. ¿Quién sabe qué hice? 112. Entonces va a haber dos raíces, fíjense. 67.38 negativo y yo obtuve 112.62 positivo. Porque la calculadora no da grados, claro. Entonces yo tengo que fijarme cuál sería el ángulo director, porque tiene teta X. Menos 67, que sería medirlo así, negativamente, o positivamente, menos 112. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Pues este sería. Entonces, con esta fórmula, yo obtengo dos ángulos directores y tengo que ir a la figura para ver cuál es. Entonces, yo aquí diría, este es el ángulo director, no el primero. El primero sería si el vector estuviese para abajo. Entonces, sí, aquí serían menos 67. No sé si se entienda. Si en lugar de estar aquí, está para abajo, este ángulo es menos 67, medido negativamente. La mayoría no se acuerda que hay dos raíces. Cuando ustedes sacan la función inversa de tangente, seno y coseno, hay dos raíces. Y eso se utiliza cuando veamos rotación de ejes en momentos de inercia. Ahí tienen que considerar las dos raíces. Aquí, de las dos raíces, yo me tengo que ir a la figura para ver cuál es. Siempre para la tangente, para el seno y el coseno es otra cosa, siempre para la tangente, una raíz es la que me da la calculadora, positiva o negativa. Aquí fue negativa, entonces más o menos. Y la otra raíz para la tangente es sumarle al valor que obtuvieron, sumarle algebraicamente 180. Pero lo vemos con calma la próxima clase porque ya se concluyó esto. Entonces, que tengan buen fin de semana. Yo les mando el correo.